Y yo quisiera que me dé la receta el gobierno, si es que ellos piden que aguantemos un poco, pero que me den la receta de cómo hacerlo. Bueno, yo lo invito al señor gobernador que venga a mi negocio o a cualquiera de los negocios de la zona a hacerse cargo y a ver lo que es ser un emprendedor. Y hoy en día ya estamos en una situación terminal, no crítica, porque están en riesgo muchas fuentes de trabajo. Abatidos e ignorados. El sector gastronómico al borde de la quiebra. El sector gastronómico es uno de los más golpeados por la crisis que se viene agravando desde que comenzó la pandemia en el país. En el caso particular de Jujuy, la situación es aún más compleja porque las condiciones para brindar la actividad venían siendo desfavorables con antelación a la aparición del virus. Números en rojo que vislumbran un panorama tétrico donde peligran miles de fuentes laborales y queda latente la posibilidad de quebranto para la mayoría de los comercios gastronómicos de Jujuy. Estamos exigiendo de forma urgente la ley de emergencia gastronómica a nivel nacional, ya que la situación es muy crítica, están quebrando muchos negocios ya de forma, obviamente cerrando de forma definitiva, y a nivel Jujuy tenemos mucho más de 3.000 empleados directamente relacionados al rubro. Y bueno, de persistir esta situación, muchos quedarían sin trabajo, negocios quebrados, algo catastrófico realmente. Por eso que estamos pidiendo a nivel nacional esta ley, a nivel provincial también estamos pidiendo ayuda de todos los sectores porque los préstamos, obviamente esos préstamos que largaron al principio a nivel nación de tasa 24 es imposible porque es una bola de nieve que después no hay forma de parar, o sea, es acumular más deuda y si no se está trabajando no hay forma de poder pagarla. Si bien las opciones para poder vender de alguna manera están, no son suficientes para contrarrestar el ahogamiento fiscal que enfrentan todos los meses y no permiten que se pueda costear los gastos diarios de mantención de los establecimientos. La recaudación cayó, pero el sector privado nunca dejó de hacer frente a los costos. Una clara muestra del desprecio manifiesto del gobierno nacional y provincial por el sector privado, que es, en definitiva, el único sostén del país. Si bien anunciaron medidas para garantizar una pequeña entrada de dinero y solventar, aunque sea una parte de los sueldos de los empleados, el acceso a los créditos es engorroso y el aumento de insumos, tarifas y alquileres repercuten en el comercio. A esto hay que sumarle la presión tributaria que no cesa. Lo que vemos nosotros es que muchas veces se lanzan medidas y después o no se pueden operativamente hacerlas rápidamente o directamente no se logran. Pongo un ejemplo, hace un mes y pico se ha anunciado crédito a través del CFI también con tasas muy blandas, muy beneficiosas. La realidad indica que muy pocas pymes han accedido a esas tasas o a esos créditos, ¿entiendes? Entonces, me parece que en este caso, como ha anunciado y ayer el ministro también en una conferencia de prensa que dio, lo he escuchado, lo que hay que hacer es que rápidamente, digamos, asistir a estas pymes que están en estado casi terminal. Lo gastronómico es un sector que está muy complejo el tema, porque si no, lo que vamos a tener que no va a haber un post-pandemia, como decimos nosotros, porque no va a haber pymes que tengan o que estén abiertas para poder salir en el día de mañana. Transcurriendo ya la segunda semana de cuarentena obligatoria, los empresarios gastronómicos aseguran que no pueden remontar la actividad. A su vez, respetan y entienden que la ola de contagios obligó al gobierno a volver a la fase 1. Un gobierno en el que ya no confían por considerarlo de alguna manera artífice del brote de coronavirus como consecuencia de un viaje concretado al norte con fines netamente proselitistas. Ese mismo gobierno es el que hoy le pide al sector, o más bien le exige, en un tono autoritario, que no proteste y se considere privilegiado por haber gozado de una breve y restringida normalización. Dentro de este esquema son muchos los focos de conflicto abiertos que amenazan con devolver las protestas a inmediaciones de casa de gobierno, incluso incumpliendo las prohibiciones propias de la cuarentena estricta vigente. Ahora se suma el transporte urbano e interurbano con medidas de fuerza por falta de pagos y el de media y larga distancia, rehén de políticas tardías e insuficientes. También los comedores colapsados completan esta lamentable postal.
Todos estos conflictos evidencian la falta de un plan y los desmanejos respecto de los fondos que llegaron de Nación. El rubro gastronómico está atravesando un durísimo momento donde lamentablemente hoy puedo decir de que ya tengo conocimiento de muchísimos colegas que han tenido que cerrar sus negocios. Y yo quisiera que me dé la receta el gobierno, si es que ellos piden que aguantemos un poco, pero que me den la receta de cómo hacerlo. Si yo tengo una receta, yo tengo un parámetro para decir cómo puedo hacer para aguantar, bárbaro. Yo apoyo y aguanto, pero necesito que me ayuden. De la mano del sector comercial y gastronómico, el sector turístico también admite desesperación por el oscuro panorama que atraviesan y que avisoran por varios meses más. Hoy es una crisis muy difícil, todos sabemos dónde estamos parados, todos sabemos que realmente el turismo no tiene ningún tipo de ingreso, va a pasar creo que un buen tiempo hasta que esto vuelva. Entonces sentarnos a hablar del mañana es difícil. Lo que yo estoy planteando es la posibilidad de hacerlo como una forma de pensar que esto va a terminar y cuando termine, ¿dónde vamos a estar parados? Y esa es mi idea. La crisis no perdona. Las protestas comienzan a cobrar forma y el pedido de que se declare la emergencia del sector gastronómico cobra fuerza a cada minuto. ¿Cuánto tiempo más podrá el gobierno ignorar los reclamos de los que no encuentran un respiro en la pandemia? La mano dura y el discurso con aires de soberbia e intolerancia ya no amedrentan a los que solo pretenden ganarse la vida en condiciones dignas sin ser exprimidos por una clase política ajena a la realidad que viven. Bueno, yo lo invito al señor gobernador que venga a mi negocio o a cualquiera de los negocios de la zona a hacerse cargo y a ver lo que es ser un emprendedor de este lado nuestro y ver qué significa todos los días plantar nuestras banderas de trabajo, porque generamos fuentes de trabajo, fuentes de empleo, movimiento comercial, y todo lo hacemos, señor gobernador, mediante esfuerzo nuestro. O sea, entendemos su situación, es delicada, pero es hora de que los políticos, en todos los sentidos, y bajo todas las banderas políticas, se pongan el saco, la vestimenta que realmente necesitamos en esta situación inédita que vivimos, de emergencia sanitaria, de pandemia, pero por sobre todo, y además las cosas, sacando un poquito la salud, emergencia económica. Que no nos olvidemos, señor gobernador, que venimos de una situación crítica desde mucho antes de la pandemia. Y hoy en día ya estamos en una situación terminal, no crítica, porque están en riesgo muchas fuentes de trabajo.